Bendiciones, un placer para nosotros compartir con todos ustedes. La reflexión del día de hoy tiene como título ¿Por qué no tienes dominio propio? Parte uno. En un tiempo en el que se celebra todo impulso, donde el dominio propio parece ser una virtud olvidada, el Señor sigue buscando a aquellos en quienes pueda confiar su autoridad y su presencia. No basta con conocer la verdad, es necesario encarnarla. No basta con predicar victoria, es preciso vivir en victoria. Y esto comienza en lo más profundo, en el cuerpo. La madurez espiritual no se mide por dones espectaculares ni por palabras elocuentes, sino por el dominio que una persona tiene sobre su propio cuerpo. La voluntad de Dios no es un misterio inescrutable en este aspecto. Está escrito claramente en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí la escritura une sin ambigüedad la madurez espiritual con el control del cuerpo. No se trata solamente de evitar un acto pecaminoso eterno, sino de poseer el cuerpo, gobernarlo, sujetarlo a la voluntad del Espíritu. Porque quien no puede dominar su cuerpo no podrá llevar la cruz, y quien no lleva su cruz no puede seguir al Señor. Muchos desean ser usados por Dios, pero pocos comprenden que la plataforma del ministerio no es el púlpito, sino el altar del sacrificio diario. El Señor no confía su autoridad a aquellos que no han aprendido a sujetar sus miembros al Espíritu. La autoridad espiritual requiere un cuerpo gobernado, una carne crucificada, un alma sometida. No es raro ver a creyentes sinceros que lloran por sus derrotas, pero que no han comprendido que no basta el lamento, hay que ir a la raíz. El alma sin quebranto es terreno fértil para que la carne se enseñoree. La voluntad no redimida, las emociones no sujetas y los instintos no transformados son puertas abiertas al fracaso. Aquí es donde muchos caen. Quieren la gloria de la cruz sin la muerte de la cruz, pero no se puede resucitar con Cristo si no se muere con Él. La vida cristiana no es solo una serie de decisiones eternas, sino una batalla interna donde el cuerpo, el alma y el espíritu deben alinearse bajo el señorío de Cristo. El alma debe ser quebrantada para que el espíritu pueda gobernar y el cuerpo ser presentado con sacrificio vivo. Esa es la verdadera santidad, no una conducta moralista, sino una separación interior profunda, total. Esa es la madurez, el dominio de todo nuestro ser por el Espíritu del Señor. El dominio del cuerpo como señal de madurez espiritual no es un ideal inalcanzable, reservado para unos pocos consagrados, sino un llamado claro y urgente a todos los que desean vivir en la voluntad de Dios desde el principio. El hombre fue creado con un cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la parte que tiene comunión con Dios. El alma es el asiento de nuestra personalidad, voluntad, mente y emociones y el cuerpo es el vehículo a través del cual el hombre actúa en el mundo. Cuando el hombre cayó, esta armonía se rompió, el espíritu fue suprimido, el alma quedó contaminada y el cuerpo se convirtió en instrumento de pecado. Desde entonces, la rendición no solo tiene como propósito salvar el alma del castigo eterno, sino restaurar el orden divino, que el espíritu gobierne, el alma se someta y el cuerpo obedezca. El dominio del cuerpo no es entonces un esfuerzo meramente físico o moral, sino el fruto de una vida en el espíritu.
El verdadero creyente aprende a sujetar sus pasiones no por disciplina humana, sino por el poder del Espíritu Santo que opera en él. El cuerpo ya no gobierna, sino que se convierte en instrumento de justicia. No obstante, esta sujeción requiere quebrantamiento, porque mientras el alma no sea quebrantada, el cuerpo seguirá siendo alimentado por sus impulsos desordenados. La voluntad fuerte, pero no rendida, las emociones intensas, pero no redimidas, y los instintos humanos sin transformación espiritual se convierten en aliados de la carne contra el propósito de Dios. Muchos fracasos morales comienzan no en el cuerpo, sino en el alma no tratada. Es en la mente que se gesta la desobediencia. Es en las emociones descontroladas que se justifica el error. Es en una voluntad rebelde que se resiste a la cruz. Por eso la Escritura no nos manda solo a resistir al diablo, sino también a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esta entrega no es solo un acto puntual, sino una disciplina continua de obediencia, en la que el creyente aprende a decidir no a su cuerpo, a sus apetitos, a sus impulsos, porque ha dicho sí al Señor. Y esto no es represión, es rendición, no es legalismo, es vida del Espíritu, porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y esta libertad incluye el poder para gobernar nuestro cuerpo y glorificar a Dios en él. El apóstol Pablo, en su sabiduría espiritual, no evitó tratar este tema con claridad. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5, escribió: porque la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Estas palabras no son solo una exhortación a evitar el pecado sexual, son una revelación sobre el carácter de un creyente maduro. Para el apóstol, la señal de una vida gobernada por el Espíritu es el dominio sobre el cuerpo, especialmente en lo que respecta a la pureza sexual. Y lo que está en juego aquí no es solo la conducta eterna, sino la capacidad interna de gobernarse a sí mismo bajo la autoridad del Señor. Amén. Concluimos con nuestra primera parte de esta enseñanza. Bendiciones.